This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Abandonó proyecto de flood control na Pasonanca y inspecciona el ICI. No smoking ordinance tamanda enforza el alcalde Olaso. Alcalde Olaso desgustó el masucio tiangue público na Magaya. Maga-reventador debe regula el usada para evitar quema. Vendida del reventador na Kabatangan debe tiene propio konsultasyon na Maga-residentes. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Abandonó proyecto del flood control de Pasonanca y inspecciona el Independent Commission on Infrastructure o ICI donde mismo el capitán Nelson Lakas de Santos amoy asistí con el grupo. Aquí el report de Marites Espartero. Después ya queda controversial el asunto del mga ghost project del cuantos mga flood control na entero país, ya queda centro del investigasyon el opisina del DPWH Department of Public Works and Highways siguiendo amo la ahensya ta implementa con el mga proyekto nasyonal. Enantes aga, ya conduci aquí na syudad el ocular inspection na abandonaw milyones de pesos mega dike na Rio na barrio de Pasonanca, donde awarded na Alpha Omega Company ta dueña el familia Descaya. El mga personajes del CIDG Manila ta encabeza si Police Lieutenant Colonel Domingo, amoy encabeza con el inspeksyon, y también si PCMS Roger Hortillas del PNP CIDG y Police Lieutenant Jose Peñano. Talya también el 904th Mobile Company Regional Forensic Unit, PNP Engineering, Independent Commission Investigation o ICI, y el mga personajes del Department of Public Works and Highways o DPWH, y SOCO o el Scene of Crime Operation, donde acompaña con estos el mismo barrio Capitán Nelson Lakas de Santos. Cita acorda, más de 100,000 el fondo del mencionado proyecto del flood control, donde debe terminar el proyecto del año 2023 pa. Pero por causa no hay con continua, talipa siempre na 15% hasta mga tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Amanda el alcalde Kimmer Olaso na autoridad enforza con el no smoking ordinance na ciudad, donde el visitada del alcalde na tiangue público na Maga Indrantes Aga. Yala el atensyon del mga gente na tiangue con quien ya puede el alcanzan actual ta fuma cigarrillo adentro del tiangue. Ya manda buta el alcalde con el mga cigarrillo hablando que prohibido fuma na cigarrillo na tiangue. Ya dirigi el alcalde na pulis y mga personajes encargado na tiangue para designa un smoking area na tiangue y alya lang pwede fuma cigarrillo mga gente. El alcalde Olaso desgustado na masusyot tiangue público na Magay, maskin firme yata reitira el gobierno local acerca de necesidades de limpieza. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ya conduci surprise inspection el alcalde Kimmer Olaso na tiangue público na Magay aga Noviembre 20. El alcalde ya queda desconsolado después mira con el tambak de mga basura adentro na tiangue. Asugun con él, cuántos veces ya llaman limpieza el gobierno local na tiangue, pero ta continúa esta masucio el lugar por causa na mga tenants que hindi ta ayuda a se limpio con el tiangue. Ya llama también el alcalde el atención del mga personajes quien encargado na limpieza y orden del tiangue. Dalawa na kayo dito, may executive assistance na, may truck na tayo,
There's no reason na hindi malinis yung palengke natin. It's up to the leadership. So, tulungan nyo ako. Hindi ako masaya. Gusto ko linisin ngayon mismo. Then send me a photo. No. Nandun na mga basura. Walang nagpipick up. Ayoko na nakatambak lang sa isang lugar. It's not a reason. Walang private ano. You have to disseminate. Mayroon tayong permanent na morning, afternoon. I give you the full authority already. So I don't want any reason. Kasi binigyan ko na kayo. Gusto ko malinis ko. Gawin lang natin ang gusto ko. El alcalde conducí on-the-spot diálogo con mga tenants del Tiangue y otro mga gente na lugar. Ya pidiele otra vez el cooperación y soporta de este mga gente na di su deseo para mantener la limpieza del Tiangue. Asumo con el alcalde, hindi quiere decir que ta permití el gobierno local kanila manegosyo na Tiangue y tapaga sila impuesto na gobierno lokal, pwede lang sila enkuchina con el lugar. Y habla el alcalde ay bira ele mañana na lugar y hindi ele man dos pensamiento manda descansa kanila man busca la vida na Tiangue si ay esta lang syempre kuchinadas el lugar. Malumitod. Itawin niyo mga basura, yat to sadya. Ubus mga basura, yat to pa, kaya labayin niyo dito. Kaya limpyo ko na yung una-una, malimpyo na sa yan. Kita niyo, malungi na, yat to na yung mga basura. Mga igit yat to pa. May tabi akong kita. Lari kita magbuhi ka mo dyan ka mo negosyo. Ha? Nagdila ko kanyo chance, pero ayaw ka mo biyaon. Tabangon nyo ako, manjari. Ha? Buko na po kuhan. Ito ko sadya, magbisar ako, mag-arto-arto ka ko kanyo. Tabangon nyo ako. Pabayaan ko, buko na luming kuhan, market na, malinis ba, limpyo ba? Asigun pa con él, más que todo el hora o todo el día pa ay man limpieza, el personal del gobierno local na Tiangue allí na Magaya ay kadalang de balenada, si mismo el magagente hindi kanila ayuda. No quiere kita regaña gente, no quiere kita rabia. Bache nebe si duro cabeza la gente, debe kita habla, debe kita dar direksyon. Hindi sila ayuda ka naton. Nay ko sa pasa ko na Zamboanga City. Pirimi lang kita sina. Mientras tanto, ordena también sa Olaso na City Engineer's Office para arregla con el mga quebrantao y agujerao camino na Tiangue. Manda también ele con mga ventero na Tiangue para no ocupa con el camino, después observa que queda y ayuda el camino adentro del Tiangue. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Y por ejemplo, el permitir asegurar el uso del reventador na ciudad debe tiene o regula con el usado de este na mag-aasegura lugar para evitar también mag-aksidente o quema na mismo mes de Pascua. Es el cuantos opinión o reaksyon del mga bombero na opisina del bombero na Manila. Siendo tiene seguro mga datos también di ila kita kausa quema mag-reventador kita tupan mga kaserías. Na presente tiempo, el gobierno local ta estudia el posibilidad de permitir el uso del reventador na ciudad. Pero ta finaliza sila el ordinanza para el regulación del uso de este. Vendida del reventador na Kabatangan debe tiene propio konsultasyon na mga residentes. Aquí otra vez si Marifita Mayo. Uno, el barrio de Kabatangan na 3 mga barrio na ciudad donde ta considera el alcalde Kimmer Olaso permití el vendida del firecrackers el momento queda legal otra vez el vendida del firecrackers na ciudad. El barrio Kapitan de Kabatangan Alan Dago ni Abla debe conducir una propio konsultasyon na mga residentes del Kabatangan si favor ba sila o hindi para vende firecrackers na di ila baryo. Importante según sa el opinión del sumaga constituentes acerca con este asunto. Pero si con él según pregunta personalmente, no hay pa él desisyon con este. Kasi lang siguro ako kita public consultation para hindi tamen iyo lang el di city kunes or council dapat entraw el mga bibientes de Kabatangan. Si pabor ba sila el bendida o hindi?
Ya habla si Dagun cuantos del sumaga constituentes él tiene pa trauma hasta ahora na incidente ya ocurri del Julio 8 pasado año na di ila barrio donde accidentalmente reventa el mga firecrackers y pyrotechnic cuando ta conduci el autoridad el debe era un safety disposal de este mga firecrackers y pyrotechnic. Por eso necesita sa kauna con di ila opinion con este asunto. Isipursigiman gayod vende con el mga firecrackers na kabatangan, deve regula con este y asigura pirmi que hindi ay pone na peligro con el vida del mga gente y mga propiedad na lugar. Siyempre dapat regulated stay. So hindi kita pasil-pasil abla bende lang. So pasil lang tumang kwento bende pero el disadvantage de si mang causa disgrasya like before chinikian de velas nakal before till July 8 pan kel kita disposal kel del mga confiscated firecrackers. So ara siguro tamira yon dol hindi pa pwede dali assurance kay aprobayo or pabor kami ali kay siyempre sabi man to mga gente once we firecrackers so no kere sila otra vez sucede el cosa ya sucede el July 8. So sabi man to pati na mga national TV tamira man to akil mga lugar tabende sa mga firecrackers, sabi ito, tarebenta, takema, mucho ta desgracia. So, mientras tanto, y habla si Dagun dentro al mga año que ta prohibí el gobierno local el uso del firecrackers na ciudad por el razón de seguridad, tiene siempre ta puede usar firecrackers na ciudad durante si ta se encuentro con el año nuevo. Asegun con Dagun, puede el uso del mga firecrackers y pyrotechnic, mucho también otra manera pa que modo puede alborotar si ta se encuentro con el año nuevo. Sí, boroto, turutut, pega-pega. Usually kasi practice ka namong ki, ligar mga para yung nuevo, akal mga motor, takabakital mapler. Ay, para alboroto. Sí. At siya bes ablagan yung kanila, ablay, intende lang yung total ablayo. Ora lang man, minuto lang man, ablayo. Dahil lang kita kay, bawal man, asa rebenta mga firecrackers. So, pero siyempre hindi ta intende, ablayo, iyuga ni kapitan, talita pa sa kumigo, boroto, kita ka na ito, Happy New Year, Kap, na alegre kita, pero, basi nagkosa sila taasi, open mapler, kap, sinipakal sin, binaboroto ka taasi, at tatalal motor, plus el mapler, kasi pansin-sina, ablayo, sige lang, right after taming kakabaman kwan, bawal ablayo, nope, naya pwede, asalya lang. Kabarebenta manuir, nemaya. It-devolve natin otra vez ang mga mapler. Mientras tanto, fuera el Cabatangan, el otro dos barrio donde ta considera el alcalde Olaso vende firecrackers, amo el Cabaluay y Ayala. Ya habla con este el concejal Benjamin Gingona IV na regular session del Consejo Local. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Presyo del kuracha ta estapijo 2 semanas antes el diciembre. Ukrainian journalist atende una actividad na ciudad. Christmas rush el sinti antes termina el mes de noviembre. Autoridad apela para preparar na mas pesado tráfico. Tumbaw poste na baliwasan posible na proyecto de desagüe na lugar. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Enjoy your 4 premium donuts and 4 classic donuts only at 199 pesos. Join our one-day special offer that's all about renewal and positivity. This coming November 21, 2025, we'll have a one-day treat promo to celebrate brighter days ahead and remind us of strength, hope, and new beginnings. Promo period November 21, 2025 from 6 a.m. to 7 p.m. only. Dunkin, pasalubong ng bayan. Can I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung margata butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. The more, the merrier. Dunkin' Christmas Delight Bundle, only at 329 pesos.
with 4 premium donuts and 4 supreme donuts. Perfect for sharing and munching this season. Available at all Dunkin' stores nationwide per DTI Fair Trade Permit number FTEV 241260 series of 2025. Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Mang Moy! Oh, yung pinagawa ko ba, handa na? Ayos na ho, Mang Moy. Wow! Matutuwa yung makakakita ng mga to. Si Mang Moy! Mang Moy, ano po yan? Mga anak, ang sikreto sa sigla at lakas ng buhay. Ang 10 Kumainments. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. at 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad seat or pay 200 pesos to get the VIP seat for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin',
pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Presyo del curacha y otro mga seafoods está fijo 2 semanas antes del mes de diciembre. Aquí el report de Marites Espartero. A mediante con el carestía este tiempo, mucho pa siempre según mga vivientes, el toma ventaja compra mga seafoods este tiempo. Por causa, taesta lang siyempre na barato el presyo del mga seafoods na on privado tiyangge nagiwan. Igual al curacha, 700 pesos pwede kumpra kada kilo. El cangrejo desde barrio de Vitali, 600 pesos kada kilo. El lobster desde Jolo, 1,800 pesos el kilo. El blue crab, 350 pesos el kilo, mientras el locón depende na grandor, tiene de 700, tiene de 800 y tiene también de 900 pesos cada kilo. Asigun ko ng negosyante si Senyor Tomas Española, ta depende pa asigun si subi el presyo del mga seafoods apenas prisa el mes de Disyembre. Por causa, ta depende este na supply, si menos el supply asiguraw subi el deste mga presyo. Abaya, por caso del Juan, el seafood, menata, talika. Estaba? Estaba, mga isla ba? For instance, sa alien na kan, na Hulu, pati Tawtawi, Pasilan, Pansina. Sa Disimri, nasabi kita kung menata ay por caso del amihan, curtail current del Juan, agua. Depende na kwan, sir, depende na kwan, o di sa tempo. Yeah. Si Marada supply, aba? Oo. Hindi, Mientras tanto, tatumay también bentaja compra seafood si Senyor Jun de la Torre de Tumaga. Mientras barato pa asigun kay siliga al mes de Disyembre, el queda asigun este caro. Man pescaw ya también ele y su pamilya. Araw okay pa, pero na December se caro ya. Pero ka compra Disyembre? Ande na. Pescaw yung ta-compra. Ara sir, kwan niya to. Tatuman na ibenta ko na presyo. Ta-compra yun, pero media kilo para kwan lang. Para mientras barato pa. Si. Para siliga Disyembre. Na. Taliga ka na si mga 700, 800, 900 al kilo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Aquí na siyudad, el Ukrainian journalist si Natalia Gumenyuk, ayer, Nobyembre 19. Eleman courtesy visit, Eleman courtesy visit, quien ta representa con el embajador del Ukraine, Yulia Fediv, con el alcalde Kimmer Olaso, na desde oficina na City Hall. El visitada de Gumenyuk na siyudad es parte del esfuerzo de la embajada del Ukraine para promover diálogo, cultural understanding y potential areas of cooperation con el gobierno local y nacional. El alcalde Olaso junto con otros mga oficiales del gobierno local ya man welcome o ya recibí con Gumenyuk na siyudad y ya man brief con ele na cultural heritage de la siyudad, economic landscape, bacano identity y mga inisyatibo kita continua hace el gobierno relatado na paz y orden de la ciudad. Ya dali también si Gumenyuk con el solidaridad del Diila Embajada na Ciudad de Zamboanga. Yaman junto también ele con el mga miembros del local prensa na un press briefing.
Eli espesa gratitud con el alcalde por el buen recibida y dali con Eli. It's about shared experience, and I think that what fascinates me during my short trip to the Philippines, but in particular here, that we can find the bond very fast, and it's not taken for granted. The Filipino support to Ukraine is not something we just take; we do it, appreciate, and for Ukraine, it's very important that Ukraine also is a place where the solutions are being developed in very difficult times. But also Ukraine is always saying these solutions are for the friends. We are very open to share them, and I see friends here, we see friends here, and I think that's where it started. So it's my first time here. Ukraine opened its embassy in the Philippines this year. Definitely there would be an official delegation. Christmas rush el Sinti antes termina el mes de noviembre. El autoridad apela para prepara na mas pesaw tráfico. Aquí el mi report. Esperanzao el Sintia temprano, el Christmas rush magaviviente zamboangueños este mes de noviembre, donde anticipa el mag-agencia del gobierno, largaya el gobierno nacional con el DILA year-end bonus, también cash gifts este mes de noviembre, base en anuncio del mas temprano del Department of Budget and Management o DBM. En conexión con este, el Christmas rush amo el tiempo donde mag-agente el subi el buying power por causa ng mga bonuses, donde mag-establecimiento esperanzao llena de mag-agente para el temprano shopping para del veredero mes de Pascua. Siendo sigurito sa también mag-schedules del mga parties, reunions, homecoming, que un natural kultura ya del mga Pilipino. Aura pa lang, tamandaya vigila el otoridad para prepara con el mas pesaw tráfico na mga días que viene por causa manada gente el anda na mga mall, maskin weekends pa o fin del semana. El debe también asigun mas prepara amo el weekends o fin del semana, donde puede sinti el temprano pa lang pila del vehikulo ng mga kamino o intersections. Tali también asigun el human traffic o mismo mga gente taman tumpukan ng mga malls, y también establecimiento taman shopping. Hasta ng mga kahera, takede largo el pila también para paga. Ta prepare ahora el otoridad y también gobierno lokal con esta sitwasyon, pero debe también asigun manbaon mas largo pasensya el mga motorista. Mas mejor si planya embonamente el mga ruta, aber pwede evita man ipit na trafiko. Bien manada mga motorista el ya queda bien atrasaw na trabaho y el di ila transaksyon después que tiene mga poste de Samselco el ya tumba na baliwasan seaside en antes aga. El epekto deste amo que hindi pasable el kalye iya diverti el mga motorista para na San Jose Gusu. Por eso ya queda bien pesaw el trafiko ng lugar. Yaman ayudahan niya lang el mga otoridad i barangay opisyal vigila na trafiko pero manada motorista el no ay gusta ko la sitwasyon. El Samselco ya precura asa levanta otra vez con mga poste na lugar del insidente. Tumbaw poste na baliwasan posible na por causa na proyekto del desagüe na lugar. Aquí el follow-up report ni Marites Espartero. Iya causa largo trafiko i-blackout inantes aga na baliwasan por causa tiene 3 poste, el tumba, 2 desde Tercos mientras uno del Samselco, en particular na baliwasan seaside na Costao del Pidco. Base na ko sa relata si Michael Gregorio, el barangay secretary. Ongoing según el proyecto del desagüe na lugar, donde proyecto del gobierno lokal. Mientras según takita el tierra el Baco, enseguida silang yatumba junto el 3 magaposte. Por causa ya embladyaya el tierra inay cosa mas tasangga razon ya tumba. Ya liga kita delante, el situation is tiene Baco na kwan. Kita mira tiene Baco na Costao, onde kat el parte tumba el poste, pero no sabi kita si el causa ba el Baco kaya queda blando kay pino ya kat el clearance del poste, pero deha sa kita kon dato na ano PNP kay por causa ongoing el construction del drainage agwera sila ang mga tumba. No pwede tayong kita abla si por causa Baconese kay according ko nel kuno reported yaman daw sa Samselco tamen kay ni duty at el clearance del kuno. So ya tu parang delante tiene ko sa taas el Baco dila yan blando, so ya sige at tumba. Notable na 3 magaposte tumba, el poste solamente del Samselco, el ya quebra donde ya queda 2 pedazo.
Akal tiempo taleman ayudahan el mga personajes del telcos y también del zamselco para poder componer enseguidas. Taagwehre también otro hoyo el mga personajes del zamselco para poder enseguidas cambia otro poste para poder dali serbisyo na elektrisidad kun mga bibientes na lugar. Bueno lang asegun kun Gregorio, no hay mga motorista kenya desgrasya durante el insidente. Reporta din kami, reporta kami sa Samselco and then pili kami assistance del datun PNP para poder siranin kun el camino kay hindi passable kayo. Bueno lang kay hindi le during peak hours ba kaya sucede mga alas 6, alas 7 manada ka pa sa ano dito lang. Mientras tanto, por causa ng insidente, yaman cordon enseguidas na lugar, razon na mga interseksyon ya queda largo el tráfico. Por causa ya será temporariamente con el camino na baliwasan siguiendo ongoing el componida na lugar. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Yung barkada butter, dalawang bestseller sa akin. Okay po. Super combo. Isang ice coffee ice. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin Espresso. Also available, Dunkin Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin. Mix and match with your Dunkin favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match.
Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Presyo del mga fruta, taes na pa siyempre piho, semanas antes el mes de Pascua. Aquí el report ni Marites Espartero. Man 2 semana antes el mes de Pascua, el precio del cuantos mga prutas taes na lang siyempre piho. Notable, mucho mga prutas ta esta del Gorge Fruit Stand na Barrio de Santa Maria. Siendo tiene mga prutas el no hay por causa escaso este tiempo. Igual el mga avocado, durian, lanzones, mangustin, rambutan, piña, kiwi y el chico. Pero hindi ta perde el mga kiat-kiat, mansanas, mangga, guyabas, watermelon, orange, grapes y otros pa más. Asigun ko na negosyante si Jan Purillo, ta-antisipa ya asigun el subi el presyo del mga prutas pisa el mes de Disyembre por causa menos el llega mga supply por causa na efekto del tiempo del mas reciente. Sa ngayon ma'am, medyo okay pa yung ang sailing natin ngayon, parang same price pa rin siya. Wala pang umakyat. Possibility ba tayo sir mag-akyat yung presyo, mataas yung presyo ng ating mga prutas? Coming first day of December? Hindi naman po lahat. Merong tumaas, meron din yung iba regularized price pa rin siya. Meron tayong supply galing sa Cotabato, sa Lakatan, Cotabato yun siya. Yung watermelon natin sa Davao. Yung local product dito lang sa Zamboanga. May possibility talaga aakyat ma'am kasi parang konti lang kasi yung yung mga native local fruits natin ngayon dito, parang maraming siyang wala ngayon. Unlike yung mga last year, meron talaga siyang meron siyang yung marami katulad ng mga rambutan, hindi nakalabas ngayon. Nakalabas pero parang poko lang leeles. El presyo del mga prutas na presente, kiat-kiat 90 pesos kada putos, mansanas, si Yutay 3 bilog 50 peso, pero si Grande 35 peso el uno. El mangga 120 pesos el kilo, guyabas desde Cotabato 80 pesos el kilo, watermelon seedless 60 pesos el kilo, pero si tiene pipita 45 pesos el kilo. Orange tiene de 10 el uno, tiene también de 20. El grapes 250 pesos el kilo y el muscat 280 pesos el kilo. Según con Purillo, 24 horas según abierto de la tienda hasta na fin del año. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El scene of the crime operation niya conducir drug test o operative siya conducir drug test con el operativa del PNP para asigura hindi sila envuelto na uso del droga prohibido. El Soco ya conducir con esta operasyon Alina Station 1 as na first y second mobile force company
por caos na ma-request kanila el Zamboanga City Police Office para conduci como parte del internal cleansing program. Nakondusi sila el drug test kunal operatiba una vez el mes para pwede asugura kinway kin tao sa droga kanila. E sa mga resulta del drug test ay man-turn over sila na diila headquarters para sila para pwede mira o para pwede man file kaso kunal police na positibo na droga. So, el resulta de este takundusi kami random drug test is dali kami el resulta con el requesting party which is the Zamboanga City Police Station Office. So if ever in case lang no ya positibo na droga, sila el conduci investigation at the same time employer mga kaso sisita mapal con el tontopa. El pulis hindi pwede sigi el 5 minuto responde el enfrenta kaso administratibo. Takil detalles na report di Emil Tuban. El mga pulis hindi pwede sigil 5 minuto responde ay enfrentar kaso administratibo. El Zamboanga City Police Office permite conducir simulation exercise con el mga estasyon del pulis na siyudad para sige pirmi el 5 minuto responde. El hindi pwede sige con el 5 minuto responde ay man explain na higher office iman file admin case kanila. So si Chene Kitalita pwede man-note na Chene tan excess no more than 5 minutes tamantag kita man explain kanila tamen. So por qué yan delay de la response. Tiene mga lehanos barangay ta pwede konsidera kanila ita dale adjustment si kwanto minuto ta pwede korre na di ila mga responde igual na mga island barangay i mga namonte. Yes sir no na elyato na di tamira tamin kita ka mga part lang barangays tamin so hindi pwede man reach dayon 5 minutes lalo ya mga island barangays pati ka mga bileo sa kana mga hindi ka nakabin bueno el pasada del mga interior mga barangays no. So ko sa kita ditanda si tan adjust tamin kita diaton mga personnel para at least maskin pakimodo pwede man meet 3 to 5 minutes response. Aquí na pueblo pwede sila responde enseguidas a Italia afuera el mga pulis taman patrulya y pronto lang sila responde si Chene mga llamada. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 4 behikulo elya queda envuelto na karambola alina Governor Ramos Enantes Aga. Motorsiklo mambangga kontra con ese un tricycle iya man umit pa el 2 mga auto na lugar. El mga chauffeur envuelto nuay quien ya sinti duele pero tiene mga destrozo di mga behikulo. Por eso ya leba o ya abisa con na mismo otoridad. El polis leba con el mga behikulo na estasyon del polis sa Santa Maria para tiene konfrontasyon. Un persona ay reklama na barangay después con ele tira el un suspechao na tugbungan. Abira otra vez si Emil Tuban. Un persona se reklamo na barangay después con ele at tirar suspechao alina barangay tugbungan anoche. Alas 10 pasada anoche anda reklama na barangay si Untalweweng. Kaya tira con ele si Junjun Bautista y su desconocido compañero alina picnic ground na barangay tugbungan. Yes sir no. Ya actually chene ganita receive the report la noche na allegedly chene shooting incident akibanda na picnic ground barangay Tugbungan. So personnel yaton de PS6 yanda de ma-proceed ayan na area. Punto kami con el jefe de ila, si Police Major Ariola, pati barangay captain si Cap Saavedra. Asing con el reclamante pa volvida ele alina de la lugar, ya ataja con él 2 personas y tira con él por eso, ya corre él avisa na barangay. El personal del barangay y el policía responde y puede arrestar con el sospechado na di ila casa. So, after que el incidente, ya tunga de mga personnel yan dala, yan conduct follow-up operation. So, ya resulta na arrestada del suspect yato, no, si certain Jongjong. El policía liba con sospechado na PS6 na tetuan para el propio disposición. El sospechado habla kaya tira ele al aire kay man prupiahan biktima y un talito alina lugar. Sospechado ay impretal caso de alarm and scandal. Emil Tuban,
Dateline Zamboanga. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del Intertropical Convergence Zone. Tali también ta afecta con el país el easterlies, tali pa na Luzon el northeast monsoon y también el shear line. Pero el ciudad de Zamboanga el afectado solamente na ITCZ. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El alcalde Kimer Olaso ya hace surprise inspection at Tiangge Público, donde él ya alcanza el bien masusyo lugar. Donde lang magabasura que mismo magahente y dueño del mga tienda hindi ta koopera. Habla kita que hindi ta koopera por causa pwede kita mira el mga baredor que mag-empleyado del gobyerno talita ase di ila trabajo para bare ilimpia con el Tiangge. Maskin tiene trash bins donde buta el basura, pero no hay disiplina el cuantos magahente donde lang tabuta basura. El mga baredor nuevo pa lang ya akababare pero el basura hindi takaba. Por eso mismo magahente el kutsinadas. Tabuta el basura maskin tamira sila que limpio el lugar. Hay también que ver el mga dueño del tienda para kanila paga sila puesto y obligación del gobierno para conducir limpieza. Amos el costumbre maisip uno quiere cooperar na esfuerzo del gobierno na limpieza. Pero maskin que modo as esfuerzo para limpiar el Tiangge, si el mismo magahente, kutsino, y no quiere cooperar, el lugar hindi queda limpio. Igual lang siya na mga barangay, iadali nuevo mga trucks para ayuda kolekta el basura, pero si el gente falta disiplina, itabuta basura nuay na propio lugar, schedule, kutsinadas lang siyempre lugar, kita reflekta con el mismo barangay. Por eso debe iakastiga isupla de ratan el buli. Con ese magahente, ya pwede kuhi tabuta basura nuay na propio lugar y nuay na propio hora o schedule. En esa manera manhuya también magakutsino y magakutsina. Magabisionos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Noviembre 20, 2025. En calor del interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.